Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien las emite. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Lail Fritsch, contador público, empresario, director de Grupo Ciesa y de otras empresas. Estamos hoy con Pepe Avelar y tengo un gran amigo, pero además una persona que yo admiro desde hace muchísimo tiempo, porque él no se va a acordar, pero cuando estaba en el Gran Hotel yo hacía prácticas profesionales, imagínate, Roberto. Yo me acuerdo de haberte visto pasear por el Gran Hotel y decía yo, ¿es el dueño del hotel seguramente? ¿Y hace cuánto tiempo que pasó de eso? Fíjate, estamos hablando de 37 años. Yo de Ensenada me fui a estudiar a México y empecé a trabajar desde el cuarto semestre en un despacho muy grande, Arthur Andersen en aquel tiempo. Arthur Andersen. Y de ahí se fusionó ese despacho, ¿no? Desapareció por X situación, ¿no? La firma. Pero los despachos siguen, nomás era el nombre, ¿no? Y de ahí me tocó auditar Posadas de México en una fusión de los hoteles Fiesta Americana y Holiday Inn. Y en esa fusión de dictámenes financieros nos contrataron al despacho. Y ahí me contrata Posadas de México como auditor, gerente de auditor interno corporativo de toda la cadena. Oye, y de ahí te enamoraste de la hotelería. De ahí me nació el hotelero, que la verdad es algo único, muy interesante, muy bonito esa posición. Y de ahí se firma el contrato con la familia Bustamante, lo que son las torres, nace con el nombre de Fiesta Americana. Llego yo aquí en 1984, un año antes de la preapertura. Ahora, déjame regresarme un poco. ¿Por qué contabilidad? ¿Por qué estudiaste temas contables? ¿Cuál era tu visión del tema al decidir estudiar contabilidad? Mi intención era estudiar medicina. Pero antes de tomar la decisión me voy a Mexicali, a la Facultad de Medicina, y de ahí me encuentro un amigo que estaba en segundo semestre y me dice, oye, qué bueno que andas por acá, qué bueno que vas a ingresar, vamos a hacer una autopsia y me gustaría que me acompañaras. Y lo acompaño en la Santo autopsia. Remedio. Duré 3 días sin comer. No me digas eso. No, una cosa que no me agradó mucho. Esto no es para mí. Esto no es para mí. Después me fui a México, estudié un trimestre de arquitectura y también dije no es para mí. Y de ahí decido ya meterme a contaduría pública en la Escuela Bancaria y Comercial en la Ciudad de México. ¿Por qué en Ciudad de México? Mira, yo era muy pachanguero, mucha fiesta en lo que fue lo que fue la secundaria, la prepa. Oye, el Papas y todos los bares de ahí de Ensenada. Aunque en aquel tiempo todavía no estaba el Papa, ¿no? Pero era mucha fiesta. Entonces, cuando termino la prepa, me pregunté a mi papá, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estudiar? Y yo necesitaba salirme del ambiente de Ensenada. Y si yo tomaba la decisión de venirme a estudiar aquí a Tijuana o a Mexicali, que ya había facultades de administración de empresas, había de muchas carreras, pues cada fin de semana iba a estar yo en Ensenada. Claro. Entonces tenía que retirarme. O sea, para ti era seguir un círculo vicioso. Pero es un pensamiento bastante, pues, maduro, porque ¿qué tenías? ¿18, 19 años, 20? Sí, 18 años. Y fue, por eso tomé esa decisión y ya mi papá ni me cuestionó, dijo, no va a ser que se arrepienta, mejor que se vaya para allá. Ahora, tú creciste en una familia de muchos hijos, ¿eran qué, 10 hermanos? Somos 10 hermanos. 10 hermanos. 10 hermanos y gracias a Dios y a mi querido padre, a todos nos dio la educación. Y quiero decirte que él siempre decía, la mejor herencia para un hijo es darle una profesión. Claro. Y la verdad, a los 10 hermanos nos las otorgó. Ahora, hay una lógica ahí que quiero entender. Estás tú en México trabajando ya, te mandan a Tijuana. ¿Pensaste en algún momento tú venir a Tijuana a trabajar o fue casuístico que te ofrecieran esta lógica de venirte para acá? Bueno, yo siempre, mi intención era empezar a trabajar desde cuarto semestre para ir pues ahora sí preparándote profesionalmente, ¿no? Una cosa es la teoría en la escuela y otra cosa es la práctica.
Y ahora sí que enfrentarte a la realidad de la vida, ¿no? Pero cuando incursionas en aquel tiempo, Arthur Andersen, en la cadena más grande de todo el mundo de despachos, de contadores públicos, pues entras a un nivel de preparación mucho más mayor, ¿no? Porque te toca de alguna manera auditar a las empresas transnacionales, desde las grandes empresas grandes, la Ford, la Chrysler, etcétera, ¿no? Entonces te fogueas más rápido y esa era mi intención. Y mi intención era empezar a trabajar al cuarto semestre, era porque siempre traía la visión de ser empresario. Y para ser empresario, pues tienes que, ahora sí que, pues basarte... tripas, ¿no? Sí. Ahora sí que a trabajar desde chavo, ¿no? Claro. Para ser alguien en la vida, ¿no? ¿Y tenías este background, la familia, tu papá estaba en negocios? ¿O por qué el tema de ser empresario? Pues siempre quise pues ser yo mismo, ¿no? Primero foguearte y después incursionar en los negocios. Eso yo desde chavo lo traía, ¿no? Y por eso me quise preparar bien. ¿Cómo llego acá? Desde ahí mismo en la cadena, sabían que era de por acá. Desde don Gastón Azcárraga, en paz descanse, papá. Papá. Pues dice, bueno, pues Roberto es de por allá, pues vamos mandándolo por allá. Nos venimos acá desde la preapertura, un año antes que se abriera. Llegué en junio de 1984. Y el hotel lo abrimos más o menos como en abril del 1985. Estás hablando de hace 37 años. Ya, 37 más años. o menos. No, a mí me tocó conocer el hotel. Acuérdate que yo llegué a estudiar turismo y yo hice mis prácticas profesionales, ¿qué sería? El 88, 89, me aventé mis prácticas ahí en el hotel. Me comíamos en un sótano abajo del hotel, que era el comedor de empleados. Sí, cómo no. Pero obviamente notabas el ambiente. Yo todavía me acuerdo que aquellos voz en off que había un sistema de audio que decían fiesta 7 o fiesta tal. Daban un número y creo que le hablaban a un ejecutivo, ¿no? Sí, era un voceo. Un voceo. Fiesta 1, pues era el director, ahí te ibas, ¿no? Cada uno tenía un número. Y ahora, tú estuviste en esta primera parte de hotelería, pero brincas a otro tipo de negocios, pues de una manera bastante rápida, ¿no? O sea, aprendiste y luego te fuiste a esta idea de empezar a generar negocios. Fíjate que cuando llegas a Tijuana, realmente ves el auge en aquellos años. Prácticamente estaban haciendo la ciudad industrial. Anteriormente era más turística, ¿no? ¿Qué había en aquellos tiempos de atracción para los americanos? Era el High Light, tú te recordarás de eso. El hipódromo. Lo que es el hipódromo, las carreras de caballo. Después nacieron los Foreign Book más adelante, ¿no? Lo que es la apuesta deportiva. Pero también teníamos la Plaza de Toros, ¿no? Y lo que es la Avenida Revolución. Entonces había, pues siempre tiene muchos años siendo la frontera más transitada del mundo. Así es. Entonces yo siempre decía, aquí hay muchos negocios, es cuestión de buscar el negocio adecuado, ¿no? Y quiero decirte que desde que estaba en el Fiesta Americana, de ahí nace mi primera empresa, que se llamó en aquel tiempo Cocina Industrial. Vi un nicho de mercado, en aquel tiempo había mucha rotación de personal, las empresas pues tenían que otorgar más incentivos a sus empleados para evitar la rotación. Así es. Entonces, si una empresa daba el alimento, pues al rato la otra empresa lo daba. Claro. Si una empresa daba el transporte, la otra empresa lo daba. Entonces, el alimento fue un auge en ese tiempo. Y ahí nace mi primera empresa. Estando tú adentro del hotel. Estando ya dentro del hotel, ¿no? Pues así nace mi primera empresa. ¿Y cómo se fue? Te fuiste diversificando de una manera muy interesante. Digo, finalmente para mí, que yo no te conocía realmente de forma personal, nomás haberte visto ahí en el hotel, yo te volví a identificar ya con una empresa de seguridad, que para mí fue un tema bien importante verte, porque de repente fue una empresa que empezó a crecer y, como dicen por ahí vulgarmente, ¿no? Pegaste con tubo cuando se requería el servicio y pues es que se mantuvo, ¿no? Te voy a decir cómo nace. Nace de la mano de la empresa de Cocina Industrial.
En aquel tiempo pues visitaba mucho yo a las maquiladoras, a los japoneses, coreanos, etcétera, ¿no? Para ver los contratos, para ver el servicio. Llegamos a tener casi 3,000 comidas por día. Estás hablando mensualmente 90,000 comidas por día. Un mundo de alimentos. Y en aquel tiempo hubo una intoxicación en 2 maquiladoras, ¿no? Y de un problema de un pollo que compramos a un proveedor, Servicarnes de Toreo, recuerdo, y resulta que este pollo traía algo de salmonela y de alguna manera hubo una intoxicación y ahí prácticamente se acabó el negocio, ¿no? Sí, claro. Porque fueron como de las 3 maquiladoras grandes que teníamos, pasó ese problema, ¿no? Puede haber sido 95, 96. No, te estoy hablando pues en el 90, 91, 90, por ahí. Ok. ¿No? Entonces, se cierran puertas de ese negocio, pero yo cuando, las veces que iba a visitar a estos directivos, veía un nicho de mercado ahí muy mal atendido. Pues te encontrabas un guardia, si tú vas a una maquiladora, el primer contacto que tienes es con un guardia. Así es. Entonces me tocaba verlos prepotentes, groseros, mal vestidos, sin corbatas, sin chamarras, sin identificación, sin nada. Y muy mal trato, ¿no? Entonces de ahí vi ese nicho de mercado. Y pues si tú vas a todas las empresas, tienen guardias de seguridad. Todas. Y es como nace mi primer cliente ahí. Y de ahí pues crecimos, nos fuimos a la sucursal de Mexicali, después nos fuimos a la sucursal de Ensenada, después llegamos hasta Hermosillo, empezamos a tener clientes importantes, corporativos como Telnor en aquel tiempo, como HSBC, Bancomer, Banamex, y empezamos a agarrar puros corporativos, y el mismo corporativo te iba llevando a otros estados, claro, a otras ciudades, ¿no? Y actualmente tenemos en Sonora, en varios municipios de ahí, Sinaloa, Baja California Sur, Jalisco, en Nuevo León, Chihuahua, etc. ¿Cómo se administra, Roberto, un crecimiento de esa naturaleza? Porque yo he escuchado a muchos empresarios, hemos tenido muy buenas historias aquí de gente que pues ha partido de cero, pero mucha gente no logra desprenderse del yo tengo que atender todos los negocios, yo tengo que tomar todas las decisiones. Estás hablando de un corporativo que en este caso es Ciesa, que tiene que 18 estados, 20 ciudades, por ahí andas en esos números, ¿no? Pues mira, yo creo que el activo más importante de una empresa es su gente, ¿no? Y si tú la preparas, si tú la motivas, si le creas un liderazgo, tanto uno que lo tiene que tener en tu empresa, y tú creas liderazgos adentro de tu empresa, pues podemos crecer, ¿no? Entonces yo siempre he sido de que a nuestra gente se le da la oportunidad, pero así como le estás dando la oportunidad a la primera posición, de ahí lo tienes que ir escalonando. Y al segundo o tercer escalón ya traen toda la camiseta bien puesta. Claro. Te quiero decir que yo tengo empleados de 30 años conmigo todavía, de 25, de 20, de 18. Ya con niveles de responsabilidad mucho más amplios. Con mayor jerarquía, con mayor prestaciones, con mejores sueldos, con otros tipos de prestaciones. Y por ejemplo, incursionaste tú en el tema de seguridad, pero al mismo tiempo incursionaste en temas de tecnología, que fueron dos temas que te han distinguido paralelos, y por no hablar ahorita de la parte de hotelería de nuevo, pero primero en esta parte en la que estás en un tema de seguridad, a lo mejor un poco más de servicio, pero incorporaste en tecnología que en algún momento pues era algo absolutamente innovador y que pues poco sabíamos qué hacer en eso, ¿no? Sí, fíjate que pues un negocio te lleva del giro de seguridad a otro negocio de seguridad electrónica. Entonces nosotros siempre incursionamos en tecnología avanzada, ¿no? Por ejemplo, llegamos a implementar sistemas de reconocimiento facial. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, en la capital, ahí metimos 40 cámaras en la ciudad, pero con tecnología de punta, de reconocimiento facial. ¿Qué te quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si tú metes a tus servidores de las C4s,
con toda la base de datos de todas las licencias. Y si alguien roba en un Oxxo y ese Oxxo trae una cámara, lo pasan al servidor. Y si tienes todas las licencias ahí compiladas, escaneadas, te detecta la persona y te va a dar nombre, apellido y dirección. Es una tecnología muy avanzada, ¿no? Entonces siempre nos ha gustado en lo particular lo que es la innovación, ¿no? Desde controles de acceso, desde controles de huella digital, etcétera, ¿no? Me tengo que ir a un corte del programa, pero quiero que te quedes con esta pregunta para ahorita que regresemos me la contestes. En el tema de visión de negocios, ¿qué crees que es lo que te ha distinguido a ti como persona y por qué en un momento dado te ha permitido tener el éxito que actualmente tienes? Mira, realmente en los negocios siempre hay que diversificarse, siempre, porque todo evoluciona, ¿no? A veces estás en una empresa, por ejemplo, en un momento tuvimos agencias de viajes y evolucionó el internet y desaparecieron. Adiós. ¿No? Y así muchas grandes empresas, a manera de ejemplo, por ejemplo, lo que es Kodak, ¿no? ¿Te acuerdas? Un monstruo de empresa gigantesca de 40,000 empleados. Llegó la tecnología digital, no se subieron al barco, al desarrollo y quebró la empresa, ¿no? Así es. Entonces, mi filosofía siempre en los negocios es diversificarnos y negocio de alguna manera que manejemos siempre debe ser con la mejor innovación. Y ahí te quiero detenerte en este tema porque precisamente yo recuerdo hace unos 10 años me hiciste el favor de invitarte a tu casa en el Valle de Guadalupe. Sí. Y estuvimos ahí muy a gusto platicando con Roxana, tu esposa. Sí. Estuvimos ahí conversando sobre el tema de esa hacienda que tienes ahí. Y me dijiste, mira, voy a hacer aquí un hotelito. Y pues un hotelito en el Valle de Guadalupe, uno cuando no se usaba, porque no estábamos pensando en el Valle en esa lógica. Sí. Y ahorita que tienes 3 hoteles, 2 lugares, lugar de conciertos, restaurantes. Sí. O sea, impresionante lo que has crecido. Pues para empezar, regresando a la hotelería, que llevas estado un tiempo ahí, pero con una gran visión para que el Valle de Guadalupe pues tomara otras dimensiones, inclusive en hotelería y servicios, ¿no? Sí. De hecho, pues era una hacienda familiar que de alguna manera busqué tener un lugar para convivir más con mis hijos. Recuerda que tengo 5 hijos. Así es. Y yo creo que... Además eres un gran padre de familia, yo lo sé. Y de alguna manera siempre nos ha gustado los caballos, todos mis hijos han estado en equitación y qué mejor en el Valle. No era la intención todavía en aquel momento poner un hotel en la hacienda. De hecho, el proyecto iba en otro terreno que compramos por ahí. Íbamos a arrancar ya con créditos bancarios para poner la primera piedra en el 2008. Y vino la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Sí, muy fuerte. Y de alguna manera paré el proyecto así como, porque ya eran malos tiempos. A mi empresa en lo particular, en lo que es cuentas por cobrar, nos pegó muy fuerte. Una crisis muy fuerte. Hasta la fecha siguen los juicios, porque aquí en México son muy tardados. Entonces, ya después a los 2 años, dije, bueno, ¿por qué no lo hacemos aquí en la hacienda? Que tenemos infraestructura y por eso fue cuando te invité a ti. Sí, recuerdo. Ahí nace lo que es el hotel, pues ahora sí, boutique de el hotel boutique. Pero digo, de alguna manera, y es por eso hablo del tema de la visión, te adelantaste a lo que iba a pasar en la zona. Sí. Para mí eres pionero en la zona porque en ese momento no estábamos pensando en tener nuevos hoteles, no estábamos pensando en el boom del Valle como lo tenemos ahora, y tú de alguna manera te adelantaste. Ahí donde creo que hay un gran mérito de tu parte, ¿no? Sí, pero para eso ya lo estaba estudiando yo. La otra propiedad que habíamos comprado, habíamos habilitado unas villas, cabañas, y veíamos que ya venía la respuesta. Y fue como ya di el paso de empezar con 15 habitaciones. Ya actualmente tenemos 47 habitaciones, bien posicionado el hotel. Bien posicionado. Y de alguna manera, pues nadie veía ese crecimiento y creo que nos anticipamos a los tiempos y creo que desde el principio logramos irlo posicionando bien en ocupación y en nombre y en todo.
Ahora, quiero referirme a un tema personal, Roberto, que tiene que ver con tu familia. Para mí ustedes son una familia muy unida, tus hijos participando siempre en los negocios, tu esposa participando en los negocios. ¿Cómo se le hace en esta lógica de tener tantas actividades, empresas de tecnología, la empresa de seguridad, los hoteles, para mantener a la familia unida? Mira, yo creo que eso lo naces con tus padres, ¿no? Mi padre pues tuvo 10 hijos, fue un hombre ejemplar y siempre a la hora de la comida nos tenía sentado a todos los 10. Y cosa que yo lo he hecho siempre. Yo comidas de negocios son muy pocas, apenas hace como 15 días comimos, y una comida a la semana prefiero estar con mis hijos, con mi esposa, comiendo en mi casa. Que eso es importantísimo y sobre todo es un tiempo de calidad, claro, que puedes dialogar con tus hijos. Y me he hecho el propósito de involucrarlos a todos en los negocios. Bobby, que aquí nos acompaña, se acaba de regresar de la Ciudad de México, ya terminó su escuela, ya estuvo trabajando 1 año y medio en un despacho. ¿Ya ha hecho perder en otro lado? Y ya está, se da cuenta que es mi asistente, y ya le estoy delegando muchas cosas. Primero, que conozca los negocios, ¿no? Claro. Y ya mi hija Roxy, que es la mayor, pues está como gerente en el hotel. Michelle ya está inaugurando su spa, su estudio de yoga, y está agarrando todo ese proyecto, ¿no? Y ya Ashley, la más chiquita, y Brigitte también están incursionadas en el hotel. Entonces prácticamente todos trabajan ahí. Y en esta forma tan maravillosa que tienes de administrar el tiempo, porque para mí eso es lo que haces, administras muy bien tu tiempo, ¿te has dado espacio para participar en organismos empresariales, consejero de Coparmex, estar en los fideicomisos de promoción turística, trabajar en los temas del CDT, que ahorita actualmente eres vicepresidente? O sea, la participación empresarial de representación también te ha gustado. Pues es regresar a algo a tu ciudad, ¿no? Creo que le debemos mucho a la ciudad y yo creo que participar en estos organismos es unir fuerzas, voces, representatividad y de alguna manera pues nos preocupa, ¿no? Nos preocupa la ciudad y es como tienes que dar un paso a este tipo de organismos. En Coparmex, muy interesante, tengo como 15, 18 años por ahí, ahora como vicepresidente del CDT, pues es ver un poquito el futuro del crecimiento de la ciudad, con grandes proyectos como se ha tenido. Acuérdate que también estuve como presidente del Centro de Convenciones. Sí. Fue un proyecto de hace muchos años, lo cual lo empujamos, lo logramos y se posicionó muy bien. De hecho, cuando me retiro ahí de presidente, ya lo dejamos como con 8 millones de pesos para operar bien. Ya sin subsidios, sin nada. Pero lo más importante de un centro de convenciones es que te trae una derrama económica impresionante. Impresionante. De cada congreso, cada convención, te deja 15, 20 millones de pesos a la ciudad, repartidos, ¿no? Repartidos entre hospedaje, repartidos entre restaurantes, bares, transportes. Los organizadores de eventos, no me dejes afuera. Aparte, pues tu negocio ahí también, pues tú mismo lo ves ahí, ¿no? Yo encantado con el tema. ¿Qué te hace falta hacer, Roberto? Tenemos que cerrar el programa. ¿Qué es lo que piensas que te hace falta hacer o cuál es tu proyección para los siguientes años en tu vida empresarial? Pues mira, seguir forjando a mis hijos y ahora sí tomar un descanso, ¿no? Yo creo que todos están preparados, falta la más chiquita nada más, 2, 3 semestres que le faltan, y ya incursionados todos en una área de los negocios y dejarlos ser a ellos. Y ahora sí dedicarme más a viajar con mi mujer. ¿Más a viajar? No, o sea, realmente trabajamos de 9, 10 horas diarias y ya con el teléfono estás a medianoche todavía trabajando ahí en varias cosas. Oye, ya son muchos años, que hace que empezaste con los negocios, 37, 38 años. Así es, pero creo que eso es lo que más anhelo. Ahora sí que lo manejen ellos en vida, irles delegando todo. Muy bien. Y ahora sí, irme al rancho, ahora sí a rascarse el ombligo, como dicen por ahí.
Yo no sé cuál rancho, porque ahorita ya no existe el rancho que era para eso, pero bueno. Así es. Bueno, ya habrá otro rancho, ¿no? Ya pasaremos en otro momento. Roberto, muchísimas gracias por haberme acompañado. La verdad, yo te admiro mucho, te lo he dicho en otras ocasiones. Realmente creo que eres un ejemplo para la gente de la región, para la gente de Tijuana, para el país, como un gran empresario que eres. Ahí los esperamos en el Valle de Guadalupe, ¿no? Ahí cuando gusten. Ahí tiene una cocina deliciosa, por cierto. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. AMAS presentó